Bien, vamos a ver una pequeña aplicación práctica de cómo utilizar las recreaciones en 3D que podemos generar a partir de un dibujo arqueológico para una cosa tan útil como, por ejemplo, calcular la capacidad de una vasija. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, esta vasija de Terra Sigillata que hemos, bueno, dibujado y luego vectorizado con Inkscape y después, pues como hemos visto en los materiales anteriores del curso, hemos traído a Blender y en Blender, pues hemos generado lo que es la forma 3D de esta vasija. Bien, esto lo hemos hecho recordando, podemos hacerlo de dos maneras. Una, mediante las background images, es decir, yo aquí me he traído como imagen de fondo ese dibujo arqueológico que tenía ya vectorizado y lo he utilizado para generar, aquí lo vemos, lo que es la sección o el perfil de la vasija y después por rotación con el modificador Screw lo he generado. También podríamos haber importado directamente el vector, el SVG de este perfil, ¿no? De esta forma. Bien, es importante que lo tengamos bien escalado. Aquí vemos que tenemos la escala, con lo cual yo esta forma que he creado aquí eh, puedo, veo que me coincide con las marcas que tengo y que aquí primero habré configurado en las unidades Unit Presets, puedo configurar centímetros veo aquí en las herramientas de medición que las dimensiones en el eje X, digamos, es decir, en el eje rojo, son de 3 centímetros. Por lo tanto, yo sé que la pieza estaría bien escalada. Bien, a continuación lo que haremos será aplicar el modificador, el screw, lo aplicamos y vemos que ya toda la geometría se me ha convertido en geometría, perdón, definitiva. Bien, y ahora vamos a utilizar una herramienta que está originalmente diseñada para impresión en 3D, pero que nos va a hacer un servicio muy interesante. Viene en forma de add-on y por lo tanto habrá que activarla en la mayor parte de los casos. Lo haremos desde File, User Preference y aquí en los add-ons podemos buscar simplemente con Print, ya nos aparece aquí 3D Print Toolbox, yo la tengo activada, si no lo tendríais así, lo activáis y no os olvidéis de pulsar Save User Settings aquí. Bien, cuando lo hagáis os aparecerá aquí, ¿lo veis? El grupo de herramientas de 3D Printing. Bien, y aquí nos da alguna serie de aplicaciones que ya podemos aplicar de inmediato. Por ejemplo, nos dice que podemos calcular el volumen. Si pulsamos ahora aquí, volumen, nos da el volumen de la pieza. Pero esto no es la capacidad, porque la capacidad, digamos, sería el volumen de lo que tiene la copa dentro, ¿no? O la vasija. Pero vemos que son pues, 23 centímetros cúbicos aproximadamente lo que es el volumen de material, digamos, que ocupa la cerámica, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hacer para calcular la capacidad? Pues como hemos dicho, tenemos que hacerle, por así decir, un vaciado del interior. Vamos a crear un duplicado, mayúsculas D, y lo vamos a mover al segundo layer para que no nos equivoquemos. Bien, si entramos en modo edición, vemos que esto es una vasija bastante regular y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es quedarnos con toda esta superficie interior. Para ello, pues podemos hacerlo fácilmente. Por ejemplo, vamos a decir que este, digamos, es el borde, el límite de capacidad que necesitamos, lo que vamos a buscar, y con Alt, clic derecho, lo marcamos. Bien, lo primero que podemos hacer es suprimir estos vértices y vemos que lo que nos ha creado ahí es una especie de corte en todo el diámetro, digamos, en todo el perímetro de la vasija. Bien, ahora lo que podemos hacer es eliminar todo el exterior y para ello pues fácilmente con Alt clic derecho podemos seleccionar el siguiente loop, la siguiente sucesión de vértices y con control más poco a poco mantenemos pulsado control más y vemos que nos está seleccionando y podemos ver que nos selecciona todo el exterior de la vasija. Bien, mantenemos pulsado control más hasta que lleguemos más o menos a la parte inferior. Ya con esto podemos eliminar con sub vértices, ¿vale? Y vamos a ver lo que sucede ahora. Vemos que en la parte inferior se nos queda así,
pero nos queda una pequeña zona que todavía tendríamos que eliminar. Bien, volvemos al modo edición y podemos, por ejemplo, seleccionar todos estos vértices y eliminarlos. ¿Vale? Con eso nos queda una especie de vaciado del interior. Bien, pero lógicamente esto no tiene volumen, es exclusivamente un plano, ¿verdad? Entonces tenemos que cerrarlo, como si tuviese agua adentro, vamos a decir, ¿no? Bien, también es sencillo, volvemos al modo edición, con Alt, clic derecho, seleccionamos todo este loop, digamos, superior, y podemos simplemente, pues para cerrar esto, extruir con la tecla E, S para que lo haga reduciendo, ¿vale? Ya vemos ahí que nos crea una serie de capas y ahora, por ejemplo, podemos hacer que todos estos vértices se vayan al centro con Alt M, Add Center, ¿vale? Con esto vemos lo que hemos conseguido, es decir, por así decir, el volumen del líquido que puede contener en su interior. Si ahora esto calculamos su volumen, sabremos que su capacidad es de unos 92 centímetros cúbicos y medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con eso ya hemos llegado fácilmente a la capacidad. Bien, pues esto es una sencilla herramienta que también podemos, por ejemplo, utilizar a partir de un modelo fotogramétrico, de tal manera que con la concavidad de la vasija, con los problemas que supone el obtenerla con fotografías, pues podríamos obtener también el cálculo de capacidad de la misma.